Para quienes a lo mejor se han incorporado en los últimos minutos a la charla, pues muy bienvenidos a esta conferencia a la que he querido darle el título de China, el país más antiguo del futuro. Por supuesto, estaba buscando un título que no solamente fuera sexy y atractivo, pero que también condensara de alguna manera el espíritu de las ideas que quiero compartir hoy con ustedes. Y las ideas que quería compartir hoy con ustedes es que básicamente cuando hablamos de China y cuando hablamos de viajar a China, no solamente estamos hablando de visitar un destino o no solamente estamos hablando de hacer check a una serie de lugares o de visitas emblemáticas que todo el mundo dice por las que hay que pasar o que hay que conocer, sino todo lo contrario. Lo que quiero decirles es que viajar a China siempre es un reto monumental desde el punto de vista del diseño de un viaje cultural, porque nos estamos enfrentando, por un lado, a una de las civilizaciones antiguas o más antiguas del mundo que han tenido continuidad hasta nuestros días, y precisamente porque detrás de toda visita a China hay una serie digamos, de factores que hoy he querido presentar en forma de continuidades, paradojas o contradicciones. Precisamente por eso he querido ser un poquito provocador con el título de El país más antiguo del futuro, preguntándonos, ¿cómo puede ser que uno de los países más antiguos del mundo al mismo tiempo hoy en día sea pionero o esté abanderando la entrada de algunos de los estados más tecnológicamente avanzados y que tiene su mirada puesta en el futuro? No solamente eso, sino que está gobernando y liderando y siendo uno de los actores más importantes en la geopolítica mundial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede ser antiguo y al mismo tiempo estar mirando al futuro? Y creo que esta aparente contradicción o paradoja, nosotros la vamos a poder entender un poquito mejor siguiendo otras posibles paradojas que hacen parte, digamos, de la idiosincrasia y de la manera cultural, de la manera cultural china de entender el mundo. Entonces, bien, para comenzar a exponer nuestras primeras ideas, entonces les diré que cuando hablamos del país más antiguo del futuro, realmente nos estamos enfrentando hablar de un estado que tiene una larguísima tradición histórica, pero también una larga relación en el cultivo y el desarrollo de una serie de valores y de actitudes que hoy en día pues, conforman parte, digamos, de esa identidad cultural china. Es por eso que China se trata hoy en día de una especie de gran conjunto de continuidades históricas, continuidades culturales, continuidades sociales, que nos dan precisamente la clave como viajeros occidentales, ante los cuales nos puede resultar, digamos, unas coordenadas de alguna manera exóticas, cómo podemos acercarnos nosotros a Oriente en la comprensión de cómo se han ido desarrollando todas estas continuidades a lo largo del tiempo. Digamos que esa va a ser digamos, el eje central de nuestra charla. Y como les decía, esas aparentes contradicciones o continuidades he querido organizarlas a efectos de que nuestra charla sea muy corta y muy precisa hoy en cuatro grandes temas. Y esos cuatro grandes temas serán precisamente estos, que dialogan un poquito con esa aparente contradicción que también tiene el título de la charla. Entonces, por un lado, hablaremos en primer lugar de la China imperial que nunca desapareció. ¿Hasta qué punto podemos decir nosotros hoy en día que la China imperial ha desaparecido o se trata de un imperio de alguna manera que todavía se ha sido reinterpretado a la luz del siglo XX y se presenta, como habíamos dicho, como uno de los grandes actores geopolíticos ahora en pleno siglo XXI? Entonces, ¿de qué se trata esa continuidad y cuáles son los valores y las ideas políticas, sociales, administrativas, subyacentes que nos permiten hacer un seguimiento
a esa tradición. Por otro lado, en segundo lugar, también la parte de la naturaleza, pero una naturaleza que no ha estado solamente para ser dominada, para ser controlada o incluso para ser contemplada, como en Occidente muchas veces, sino una naturaleza que supo convertirse también en filosofía, en principios estéticos y una filosofía, una naturaleza que ha sabido convertirse en una forma de arte. Entonces, ¿cuál es la relación tan particular que también tiene la cultura china con su propio entorno natural? En tercer lugar, hablar de una China tradicional que todavía sigue viva. Y cuando digo tradicional es de qué manera una China del siglo XXI todavía sigue con sus raíces allí firmemente aposentadas en lo que han sido una serie de actitudes, valores, incluso posturas religiosas y filosóficas tradicionales que hacen hoy parte de ese tejido social y sin las cuales realmente no terminamos de entender la cultura china. Y finalmente, como no, el laboratorio del futuro, entroncando con esa cuestión de que sea el país más antiguo del futuro. ¿Cómo puede ser que una de las sociedades también más tradicionales hoy en día esté a la cabecera o a la delantera en el desarrollo de tecnologías fundamentales para poder comprender el siglo XXI? Entonces, son los cuatro ejes entonces que quiero compartir con ustedes. Y sin más preámbulos, vamos directamente a dar unas pinceladas sobre el primero de ellos, es decir, esta China imperial que nunca desapareció. Y creo que no hay mejor imagen para comenzar y para ambientarnos con esto de la China imperial, que esta emblemática foto de entrada de lo que es, por supuesto, la célebre ciudad prohibida de Pekín, porque es el símbolo de lo que fuera el centro del gobierno de al menos las dos últimas grandes dinastías en China, pero que no solamente es un símbolo de esas dos últimas grandes dinastías, sino que es el remanente de una actitud política que nosotros podemos rastrear siglos atrás, sino milenios, y nos habla de una relación histórica que desde el punto de vista político ha tenido la China con actitudes que no siempre se entiende bien desde Occidente. A veces nosotros le podemos poner nombres como el autoritarismo, pero recordemos que los autoritarismos también pueden manifestarse de diversas maneras, pero también conceptos como el de la meritocracia, el de la burocracia. Entonces, ¿de qué manera estos tres conceptos de autoritarismo, meritocracia y burocracia han estado relacionados también con un concepto de una China imperial o una China que se percibe a sí misma como siendo un gran imperio o como siendo el centro del mundo? Y creo que aquí en esta última idea que les acabo de exponer, está precisamente la base para que empecemos a desgranar o a desenredar esta madeja en orden. ¿Por qué? Porque desde la propia mentalidad china, China suele, ya no estamos pensando en cómo vemos a China desde el exterior, sino históricamente cómo se ha visto China a sí mismo y cómo se ha definido o autodefinido y cómo se ha presentado para el resto del mundo. Entonces, aquí creo que hay dos conceptos fundamentales. El primero es el de Tian Xia. Y Tian Xia es algo así, o viene a traducir algo así como todo lo que existe bajo el cielo. Tien es cielo, Xia abajo, todo lo que hay abajo del cielo. Los antiguos chinos entendían que todo lo que existe abajo del cielo es precisamente su territorio, un territorio que de alguna manera tiene una posición de centralidad en el mundo. Y en esta posición de centralidad vemos la argumentación del segundo gran nombre con el que los chinos históricamente se han definido a sí mismos, porque la China la llamamos China nosotros, los chinos llaman a la China Chungguo, y Chungguo quiere decir algo así como el país, el estado o la nación central, el país del medio o el reino medio. Lo que quiere decir es que históricamente la cultura china, que ha sido la más relevante en Asia Oriental, al menos en los últimos 4 milenios, se ha considerado a sí misma como el único país, el único pueblo que vive debajo del cielo y el pueblo o el país que tiene un lugar de centralidad, una tierra media, es decir, un ombligo del mundo desde el cual se irradia hacia todos los extremos
digamos, esta parte, este principio civilizatorio. Entonces, ideas, una idea de centralidad, una idea de conexión con el cielo, una idea de un principio reglador de poder, que es precisamente el que ha caracterizado esta actitud que hemos llamado autocracia en la historia china de por lo menos los últimos 4.000 años. ¿A qué me refiero? Les he traído una pequeña cronología muy simplificada de lo que ha sido la historia china en los últimos 4.000 años, empezando allá atrás en el tercer milenio antes de Cristo con las llamadas tres dinastías antiguas, es decir, la dinastía Xian, la dinastía Shang y la dinastía Zhou. A partir del siglo III antes de Cristo, concretamente a partir de la dinastía Qin, nos encontramos con la que es llamada la primera dinastía histórica, bajo la célebre figura del gran unificador Qin Shi Huangdi, y a partir de aquí podríamos hablar incluso de una historia ininterrumpida, de una relación que ha tenido el pueblo chino con esa figura de poder que es el emperador. Entonces, un presentarse como imperio, el reino medio, el único que existe bajo el cielo, que está guiado por la figura de un emperador o de un autócrata. Pero un autócrata o una autocracia que entendemos de una manera muy diferente a cómo los sistemas autocráticos tradicionales se han entendido en Occidente. Es decir, los sistemas occidentales autocráticos que nosotros más conocemos son aquellos de la monarquía absoluta, por un lado, y después de la dictadura. Pero resulta que ninguno de estos dos conceptos, ni monarquía absoluta, ni dictadura, realmente se acomodan y describen con exactitud cuál era el rol histórico de los emperadores en China. Si bien hablamos de diferentes dinastías, es decir, había un factor de sangre, había un factor hereditario en el manejo de estas dinastías, también desde muy pronto, entre las llamadas tres dinastías antiguas y la primera dinastía histórica, la dinastía Qin, encontramos en la mentalidad política china un concepto que es el concepto de Tianming. Y Tianming quiere decir el concepto de el mandato del cielo. ¿Qué es el mandato del cielo? Es, digamos, esa legitimización que encuentra el gobernante de poder presentarse como gobernante al pueblo, pero siempre y cuando este gobernante también atienda a una serie de responsabilidades. Entonces, la gran diferencia con las actitudes, digamos, autocráticas que nosotros vemos en Occidente es que el emperador no solamente tiene el derecho, por ejemplo, el derecho divino de gobernar, como se presentaron históricamente muchas casas monárquicas europeas y de otras partes del mundo, sino que tener el derecho de gobernar implica también tener una serie de deberes y una serie de responsabilidades para con el pueblo. Entonces, el emperador se presenta en algo así como un delegado de una fuerza superior, que es esta fuerza del Tien, que es la fuerza del cielo, y es el cielo en el que en un momento dado legitima a los emperadores para gobernar. ¿Cuál es el deber del emperador? El de gobernar de buena manera. Entonces, si hay estabilidad, si hay prosperidad, si hay seguridad en el reino, se puede entender que el emperador está cumpliendo con su labor. Si en cambio hay hambrunas, hay desastres naturales, no hay prosperidad, hay guerra, hay devastación, hay desarmonía social, entonces se entiende que el líder, el autócrata, no está cumpliendo con su función y por lo tanto el cielo le ha retirado este poder legitimatorio de su mandato. Entonces, es una idea original según la cual los poderes del autócrata no son poderes absolutos, sino que son poderes que siempre están condicionados al ejercicio de sus responsabilidades, de sus deberes y sus valores. Y uno de los deberes tradicionales de los emperadores en China ha sido, primero, el de atender a esta relación que tiene la institución del imperio con esa entidad que llamaremos el cielo, en tanto que entidad legitimadora del poder. Y podemos ver un reflejo fabuloso de esto todavía hoy en día en uno de los grandes monumentos que nos encontramos en la capital del norte, eso es lo que traduce Beijing, como es el Templo del Cielo.
¿Por qué? Porque históricamente el cielo y el emperador han tenido precisamente esta comunicación, esta verticalidad, esta línea directa de comunicación del cielo con el emperador, que funciona siempre y cuando el emperador periódicamente lleve a cabo una serie de rituales que se llevaban a cabo aquí en el templo del cielo y que tenían como función mantener el equilibrio natural, pero al mismo tiempo mantener el equilibrio cósmico. Cuando hablo de cósmico, sobre todo estoy pensando en esas tres entidades que marcan lo que nosotros llamamos la Trinidad cósmica en el imaginario chino, que son el cielo, la tierra y el hombre. Entonces, gran parte de las labores del emperador eran precisamente las de mantener unido o en armonía o en equilibrio esas tres instancias cósmicas. Recordémoslo nuevamente, el cielo, la tierra y el conjunto de la humanidad. Cuando los emperadores efectuaban correctamente todos estos rituales, se entendía que el mundo estaba funcionando. Viceversa, cuando había momentos de desorden, cuando el emperador no atendía a sus responsabilidades, entonces venían los momentos de desestabilidad económica, administrativa, política en el reino que obligaban a hacer un cambio de dinastía o un cambio de gobernante. Esta idea de que el gobernante puede e incluso debe ser cambiado también está profundamente anclada en las ideas o en los preceptos de una de las tradiciones filosóficas más antiguas, no solamente de China, sino una de las tradiciones filosóficas más antiguas del mundo. Me refiero a la mítica figura de Confucio. Uh, Confucio o el confucianismo ha sido una de estas posturas religiosas, políticas que más ha influido el ideario cultural chino en los últimos al menos 2 milenios y medio. Desde finales del siglo VI antes de Cristo, las enseñanzas de Confucio fueron plasmadas en un conjunto textual conocido como las Analectas y posteriormente los mismos confucianistas fueron ampliando ese canon confuciano en la medida que fue conformando no solamente una tradición literaria, sino al mismo tiempo una tradición ética, moral y filosófica que hace parte medular, digamos, de las ideas y de los principios que rigen todavía hoy en día la comunidad china. Entre las enseñanzas de Confucio, digamos que a pesar de que el confucianismo hoy en día, en algunas de las facciones están consideradas como una religión, realmente a Confucio no le interesaba fundar una nueva religión. Lo que le interesaba era responder a una antigua pregunta muy fundamental, la pregunta de cómo podemos vivir todos en armonía y cuál es la mejor manera que tiene un Estado de poder organizarse. Entonces, para Confucio, la idea de que todos y cada uno de nosotros, en tanto que personas, tenemos el deber de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos a través de aquella cosa maravillosa que se llama educación. Entonces tenemos el deber de educarnos para obtener la mejor versión de nosotros mismos. Y en ese sentido, ser humano para Confucio también significa tener una serie de deberes, de responsabilidades y un compromiso ético, no solamente con nosotros mismos, sino con los demás y con la sociedad. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se leen los principios del confucianismo cuando nosotros los vinculamos a la institución imperial, a la institución de los emperadores? Pues bien, encontramos que en el sentido confuciano, o sea, desde el confucianismo, el emperador tiene la obligación y la responsabilidad de dar ejemplo, un ejemplo a su pueblo. Debe ser la primera persona que debe dar ejemplo en el sentido ético y moral. Si el líder del pueblo no es un referente ético, no es un referente moral, para Confucio, de ahí para abajo, nada en la sociedad puede realmente funcionar. Entonces, en ese sentido hablamos de que el poder no se impone, el poder no se impone a la fuerza, el poder se gana a través del respeto que uno inspira por haberse convertido en un modelo de comportamiento para los demás. Y en ese sentido, todas las personas deben ser un modelo de comportamiento para otros, empezando por aquellas personas que ocupan, digamos, cargos importantes, es decir, en quien recae el principal deber de convertirse en un ejemplo ético y moral en todo momento es al líder
digamos, de esto que hemos llamado más la autocracia. Entonces, nos damos cuenta de que es un emperador que no tiene un poder absoluto, es un poder relativo, es un poder que está condicionado, es un poder que se le asigna provisionalmente por esta entidad del cielo, mientras esté cumpliendo con la responsabilidad de mantener cohesionada una sociedad a partir del respeto y la garantía de unos valores y de unos principios. Entonces, precisamente estas ideas de Confucio que han permeado el pensamiento político chino desde la antigüedad, han tenido unas formas peculiares de manifestarse y de lograr que esa tradición continúe a lo largo del tiempo durante siglos. ¿De qué manera? Precisamente fueron entre los llamados legalistas y confucianistas los que establecieron una de las instituciones más antiguas en la China, que era la institución de los llamados exámenes imperiales. Exámenes que eran bastante difíciles para los que muchos aspirantes a funcionarios estudiaban incluso durante décadas, no solamente durante años, sino durante décadas, para poder acceder a una plaza pública, a una plaza de concurso público, es decir, para poder convertirse en funcionarios. En este caso, entonces hablamos de ese segundo término que les había anunciado al comienzo de este segmento. Dijimos algo sobre la autocracia, pero ahora también entra aquí el valor de la meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? Esa intención explícita de, entre los miembros de una sociedad, intentar escoger a los más capacitados, a los más cualificados para que desarrollen aquellos cargos que mejor se les dan. Entonces, un sistema de exámenes que desde muy temprano, al menos desde el siglo III antes de Cristo, están diseñados, digamos, para saber reconocer, identificar a esas mejores bazas que tenemos en nuestra sociedad para que hagan parte de un sistema imperial organizado. Entonces, de esa manera, no quiere decir que históricamente haya sido un sistema perfecto. Por supuesto que en varias ocasiones las familias privilegiadas o las familias pudientes veían cómo sus miembros podían acceder a muchos de estos cargos, pero en todo caso el requisito del examen imperial siempre estaba ahí. Y son exámenes imperiales, fíjense, que se mantuvieron hasta entrado mismo, hasta los comienzos del siglo XX. Entonces fue una tradición de más de 1000 años que ha marcado un poco esta idea de que el funcionario tiene que ser la persona mejor preparada o la mejor formada, siguiendo este principio al mismo tiempo confuciano, ¿verdad? ¿Esto a qué tipo de cosas da lugar? Bueno, da lugar a una burocracia eficiente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que quizás cuando nosotros hablamos desde el punto política de China, estamos refiriéndonos a uno de los países que históricamente más se ha relacionado, no con solamente con el gobierno, con la idea de un gobierno central fuerte, que al mismo tiempo tiene que ser ejemplar, sino también con una serie de mecanismos que controlan el acceso a los puestos públicos a través de esa meritocracia y que históricamente ha estado acostumbrado a conformar un equipo de colaboradores, una burocracia que de la forma más eficientemente posible lleve a cabo todas aquellas labores que el Estado debe desarrollar. Entonces, esto es increíble cuando viajamos a China poder confirmarlo con todas las precauciones y a veces antipatías que para un occidental despierta el concepto de una autocracia, nos damos además cuenta de que se trata de una de las líneas ininterrumpidas de gobiernos autocráticos más largas que hemos tenido en el mundo, pero al mismo tiempo de una larguísima tradición de burocracias que funcionan, que terminan funcionando, que hacen su labor. ¿Por qué? Porque llevan más de 2000 años acostumbrados a tener una serie de funcionarios y de mecanismos que rigen que ese funcionariado pues sea un funcionariado eficiente. Entonces, me encanta siempre ver fotos aéreas como esta que comparto con ustedes aquí de la ciudad prohibida también, porque evidentemente es un reflejo arquitectónico de todos esos principios que acabamos de decir. La ciudad prohibida se planta en el centro de la ciudad de Beijing, demostrando que desde el Palacio Imperial, en el Palacio Imperial, quien está es el emperador, entonces la figura de un autócrata, la figura de un emperador, la figura de un gobernante que ejerce el gobierno desde un
lugar de centralidad porque está gobernando literalmente el reino o el centro del mundo o el ombligo del mundo, el reino que está bajo el cielo y tiene la responsabilidad además de rodearse de un funcionariado eficiente que desarrolle efectivamente las tareas por las que el pueblo lo ha elegido líder o espera que cumpla para ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, son actitudes que podemos ver de forma muy interesante en las llamadas capitales imperiales. En China, capitales que en diferentes momentos habrán tenido este lugar en donde la corte imperial tomaba asiento. En nuestro viaje tendremos posibilidad de visitar dos de estas ciudades, Beijing, la gran capital del norte, como ya la hemos presentado, pero después también esto podemos atestiguarlo en Xi'an. Xi'an, una ciudad que también fue capital imperial, quizás durante mucho más tiempo incluso que Beijing, fue sede de varias de las primeras dinastías, empezando por la dinastía Qin, y es un legado imperial que es delicioso todavía poder ver allí, no solamente en reflejos como la famosa tumba de los guerreros de terracota o el complejo funerario de el emperador Qin Shi Huangdi, sino también en las diferentes estructuras y murallas que todavía hoy en día se mantienen en la ciudad, en sus distintos barrios multiétnicos y religiosos, que nos hablan también de dos actitudes históricas que los emperadores y los gobiernos autocráticos en China han ido asumiendo alternativamente a lo largo de la historia. Y es una especie de, siempre me gusta definirlo como un movimiento pendular, ¿verdad? Las actitudes de apertura al mundo o de volver a cerrarse en sí mismo. Mientras que Beijing, con su ciudad prohibida y el mismo nombre de prohibido, sugiere que la vida del palacio se llevaba a cabo de puertas para adentro en una China que aspira a protegerse a sí misma de todas las influencias nocivas del exterior. Eso es lo que representa Beijing y ha sido una actitud que podemos ver nosotros en la historia de China varias veces repetida a lo largo del tiempo. Pero después hay un movimiento pendular cuando vamos al otro y en el otro extremo de ese movimiento nos encontramos capitales imperiales como Xi'an, que representa lo contrario, representa la abertura, representa a la Xi'an que fue la cabecera de lanza, el comienzo y el final de esa fabulosa red de rutas y caminos que desde el siglo III antes de Cristo se fue configurando y que nosotros conocimos más tarde con el nombre de las rutas de la seda. Entonces, una Xi'an o antigua Chang'an que precisamente unía a la principal cultura de Oriente Próximo, que era la cultura china o la cultura de la China Han, con las culturas mediterráneas, especialmente entre los siglos III antes de Cristo y III después de Cristo, con el Imperio Romano. Entonces, una fabulosa red de rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas, que supusieron a una de las más tempranas globalizaciones del mundo antiguo. Entonces, precisamente por eso podemos hablar o preguntarnos legítimamente si hasta qué punto esa China imperial realmente desapareció. Recordemos que la última dinastía china oficialmente desaparece a comienzos del siglo XX, pero no estamos asistiendo quizás a una nueva forma de definir lo que supone un imperio o lo que supone una dinastía a la luz del siglo XXI. ¿Por qué? Porque todos estos principios, estos valores y estas ideas creo que todavía hoy siguen marcando las actitudes políticas chinas. En segundo lugar, pasemos muy rápido al segundo eje, es la naturaleza que se convirtió en arte. ¿Y a qué me refiero con esto? Que otra de las cosas que vamos a poder, que uno experimenta cuando viaja a China también es la relación tan particular que la civilización china ha tenido con la historia, perdón, con la naturaleza a lo largo de la historia. Primero, decir que por supuesto China es un territorio enorme con una diversidad paisajística increíble. Tiene varios usos horarios y nos podemos encontrar, bueno, con una riqueza natural que también es impresionante. Esa riqueza natural, China nos regala con algunos de las vistas de paisajes más únicos y singulares del mundo, como estos paisajes kársticos o de formaciones
formaciones rocosas kársticas que hacen parte del patrimonio natural de la UNESCO y que históricamente han estado muy grabadas en el imaginario chino. Muchas veces nos cuesta distinguir las fotografías, por ejemplo, de las pinturas y de las acuarelas chinas, como esta foto que les he traído aquí del emblemático río Li o la experiencia de navegar por el río Li cerca de las ciudades de Guilin o entre Guilin y Yangshuo, que es algo que tendremos nosotros también posibilidad de hacer con este viaje. Pero bueno, si cuando yo hablaba de las actitudes políticas, la referencia a Confucio era obligada, cuando nosotros hablamos de la naturaleza y de las ideas estéticas y del arte, otra referencia es obligada cuando hablamos de la cultura china. Y me refiero a la figura de Lao Tse y la corriente del taoísmo. ¿Por qué? Porque si el confucianismo ha marcado la ética y las ideas políticas, ha sido precisamente el taoísmo aquella corriente que yo creo que más ha marcado las actitudes y los valores estéticos. ¿A través de qué? De una serie de principios y de conceptos que creo que todavía hoy en día marcan la estética tradicional china. Primero, cuando nosotros pensamos en taoísmo, recordemos ese famoso símbolo del taoísmo que es el yin y el yang. Entonces, es la cuestión de que la naturaleza está compuesta de principios que a veces son contradictorios, pero al mismo tiempo son complementarios. El día y la noche, lo activo y lo pasivo, lo mojado y lo seco, lo masculino, lo femenino, la vida y la muerte. Pero todos esos conceptos que parecen contradictorios, realmente son ideas complementarias y que están además en movimiento, se mueven por una energía cósmica vital, que se la conoce con el principio del chi. Por lo tanto, el conocimiento filosófico que se puede ganar a través de la contemplación de la naturaleza es precisamente el de esa armonía que hay entre los contrarios y el de una sabiduría implícita que ya tiene la naturaleza para hacer las cosas de una manera mucho más perfecta que lo que podemos hacer nosotros como humanidad. Entonces, allí donde el confucianismo ponía su acento en la educación como parte de, como un deber que debe tener el hombre, pero la educación en el sentido más artificial de la palabra, es decir, la educación del hombre es la cultura del hombre, el taoísmo dirá que la mejor maestra, la mejor educación que podemos tener es la educación de observar a la naturaleza y de comprender cuáles son las dinámicas o los ritmos naturales. Entonces, la mejor manera de estar en el mundo es aquella que entra en menos conflicto con el desarrollo natural de los acontecimientos. Para eso, la invitación es ya no dominar la naturaleza como se suele entender o como se suele concebir desde Occidente, sino la de la contemplación de la naturaleza buscando esas enseñanzas profundas. Entonces, la naturaleza como el mejor maestro, no solamente un maestro estético, sino un maestro ético, un maestro filosófico también que puede enseñarnos varias cosas. Entre esas, también el principio del fluir, un fluir que es digamos, uno de los principios en el taoísmo. El taoísmo, vemos una de las expresiones más comunes, además, o las que más se hace tangible la filosofía del taoísmo, es en aquella corriente estética que en Occidente se conoce como Feng Shui, pero cuya pronunciación más exacta en mandarín sería como Feng Shui. Significa Fang, el viento, Shui, agua. Entonces, fluir como el viento o fluir como el agua. Esa idea de que el agua ablanda la piedra dura, el agua es la que realmente moldea los paisajes y las montañas, un dejarse fluir o dejarse llevar como el viento, es decir, no ir en contra de los ritmos naturales.
Y esa históricamente ha sido una de las grandes enseñanzas que la naturaleza ha dejado a generaciones enteras de artistas chinos, porque como les he mostrado, no solamente la China está regalada y ha sido obsequiada en el mundo con algunos de los paisajes más espectaculares. En esta otra foto, por ejemplo, a estas formaciones increíbles de la zona de Zhangjiajie, que también tendremos la posibilidad de visitar. Zhangjiajie, como dato curioso les diré, es el lugar o el parque natural en el que fue inspirada la película de Avatar. Entonces, este tipo de formaciones se han hecho muy conocidas a partir de ese momento por eso. Pero ¿por qué el paisaje ha influido enormemente en la tradición, a las tradiciones artísticas chinas? Lo primero que hizo fue influenciar todo lo que nosotros conocemos como las artes del pincel, es decir, la pintura, la acuarela, los óleos, pero también la caligrafía y la poesía. Les contaba que generaciones enteras de artistas chinos se han dejado inspirar a través de este ejercicio de contemplación de la naturaleza, de comprensión de los ritmos naturales y de un dejarse fluir como la enseñanza profunda que tienen que dejarnos estos paisajes. Y generalmente esto es plasmado en la pintura tradicional china, así como en la poesía, así como en el arte de la caligrafía también. Nos encontramos representaciones de estos enormes paisajes en donde la naturaleza es protagonista y fíjense donde no es extraño a veces encontrar también figuras humanas, pero las figuras humanas que encontramos en estas estampas son figuras de muy poca estatura y nunca tienen una posición de centralidad en la figura, sino que siempre están en los márgenes. Es nuevamente un recordatorio de lo increíblemente grande e incomparablemente más grande que es la naturaleza al ser humano y el papel clásico marginal y tan pequeño que tiene el hombre frente a eso. La única posibilidad que le queda al hombre, siendo tan pequeño frente a la gran maestra que es la naturaleza, es simplemente el trabajo de la contemplación y la comprensión profunda que puedan tener esas enseñanzas. Y yo creo que es algo que ha marcado profundamente también esta sensibilidad artística china durante los años. Podemos verlo en el desarrollo de sus principales géneros pictóricos, tanto si hablamos de la pintura de paisaje como de los retratos, como de estos largos pliegos en donde se representaban las escenas de la cotidianidad de la cotidianidad de la vida china. Les contaba también que en este intento de comprender las profundas enseñanzas de la naturaleza, hubo también una especie de intento de adaptar o de domesticar la naturaleza en el sentido más literal de la palabra, de traer la naturaleza a casa. ¿En qué sentido? En reproducir lo que la naturaleza hace afuera de nuestras casas, adentro en una muy pequeña escala. Y también fue el concepto de los jardines, el jardín chino o incluso lo que más tarde los japoneses conocerán como el jardín zen, tiene unos orígenes también en China, que de lo que se trata es de recrear los paisajes, las rocas, los lagos, los ríos y las montañas, pero en una muy pequeña escala, en una escala doméstica, en la que la naturaleza pueda expresarse de la misma manera y nosotros podamos tenerla cerca en un espacio, digamos, conocido y habitual, pero en el que esas enseñanzas sigan estando patentes. Otro de los principios, más allá del Feng Shui, de los principios estéticos o de los valores estéticos que nos deja el taoísmo, también es una actitud que se conoce con el nombre de Wu Wei. Wu Wei significa algo así como la no acción. Wu significa no, pero es la no acción en el sentido de no interferir, no poner obstáculos, dejar que las cosas sucedan de forma natural, dejar que las cosas fluyan de forma natural, no querer imponer nuestro capricho de lo personal a la naturaleza, sino someternos precisamente a esas
fuerzas que son más naturales, son más primigenias y escapan al capricho y la voluntad de las personas. Podemos ver esto no solamente en los jardines, podemos ver aplicados los principios del Feng Shui, perdón, también en la arquitectura y en ese otro arte fantástico que es el arte de los pequeños árboles, aquello que los japoneses por supuesto llaman los bonsai, pero que tendrán un origen precisamente en China, como gran parte de las expresiones artísticas del resto de Asia, que tienen su origen en China y que luego se contagiaron a otros países. Entonces, bueno, una serie de actitudes naturales que también vemos nosotros hoy en día reflejadas en la reverencia que la gran mayoría del público chino siente, no solamente frente a sus paisajes naturales, sino también frente a su patrimonio natural y a sus grandes regalos. Entre ese patrimonio natural, por supuesto, están los entrañables y célebres osos panda, a quienes también podremos visitar en una de las reservas naturales para la protección de osos panda más conocida de China, en la ciudad de Chengdu, también una ciudad fascinante que combina este tipo de características entre lo tradicional y lo radicalmente más moderno. Pero entonces, incluso en estos intentos de preservación de su patrimonio natural, podemos ver los valores del Wu Wei y los valores del Feng Shui, que son valores estéticos que desde la naturaleza y desde siempre han venido inspirando a los artistas en China. Luego también les quería contar de una China tradicional que sigue viva, en el sentido de que si bien estamos hablando de un país futurista, pues es un país que nunca ha terminado de desconectar o de sacar sus raíces con aquellos valores, con aquellas tradiciones, con aquellas costumbres que desde siempre han caracterizado a su sociedad, ¿verdad? Entonces tendremos la posibilidad de visitar algunos sitios tradicionales en donde todavía podemos echar un vistazo, podemos atisbar cómo era la vida de antaño, no solamente desde el punto de vista de la vida vecinal y de la vida en comunidad y desde el punto de vista de la arquitectura, sino también desde el punto de vista de cómo muchas de estas costumbres siguen siendo hoy en día practicadas y han logrado que sea un hilo que atraviesa, eh, digamos, esta continuidad de los valores chinos. Esta es una foto nocturna de Fenghuang, que será uno de los paisajes también más bonitos que nosotros podamos visitar en la parte central de nuestro recorrido. Pero concretamente, ¿a qué valores tradicionales me refiero? Bien, ya habíamos comentado esta cuestión de cómo el confucianismo y el taoísmo han ido moldeando y labrando poco a poco la mentalidad y la idiosincrasia cultural china. Pero luego también nos encontramos con otros valores y actitudes, por ejemplo, aquel de la religión tradicional china, que es una religión que todavía privilegia la figura de los ancestros. Por eso muchas veces también se la recuerda como la religión de los ancestros, una manera de rendir homenaje a todas esas figuras familiares que ya no están con nosotros físicamente, pero que nos siguen acompañando y que siguen ejerciendo una influencia en el día a día, a manera de memoria, a manera de plegaria, a manera de ofrenda. Entonces es todavía muy habitual caminar por las calles de diferentes ciudades chinas e incluso entrar a algunas casas y encontrarnos con que en cada una de ellas pueden haber templos a veces más grandes, más pequeños, pero son templos familiares, son lugares dedicados a la realización de este culto a los ancestros, en donde todas estas tradiciones, por supuesto, siguen muy vivas. Otras de las tradiciones que siguen vivas son esto de la vida en comunidad, la vida compartida, los patios interiores, la vida comunitaria y sobre todo el valor que tiene la familia como unidad básica de todo lo que de todo lo que es la sociedad china, que es un principio también muy confuciano. Y esto podremos todavía verlo, no solamente en pueblos tradicionales como Yangshuo, o Fenghuan, que les mostré en las fotos anteriores, sino todavía o incluso en la misma gran capital en Beijing, cuando uno se escapa de los circuitos más modernos de la ciudad y todavía puede ir a los antiguos hutong, que son los barrios tradicionales en donde todavía toda esta vida de antaño permanece viva.
Podremos conocer algunos de estos poblados y sitios donde incluso también el patrimonio arquitectónico se ha cuidado con sumo detalle y un tradicionalismo que por supuesto también encontraremos que sigue más vigente que nunca desde lo gastronómico, porque lo gastronómico también suele ser una de estas grandes expresiones que tiene toda cultura y resulta que China tiene una de las tradiciones gastronómicas también más longevas, ininterrumpidas, más antiguas y más ricas del mundo. ¿Cómo podemos ver estas cosas? Pues todavía hoy, cuando en muchas de sus ciudades podemos llegarnos allí a visitar los mercados tradicionales de cocina y poder entrar en contacto, bueno, con todos aquellos productos y comidas y bebidas y técnicas y preparaciones y platos y recetas que han hecho parte de esta riquísima gastronomía china y este viaje precisamente también ha sido pensado o concebido para que podamos tener una prueba lo más diversa y variada posible de todas estas expresiones, porque un viaje cultural, pienso yo, también debe ser un viaje gastronómico, probando o a través de la comida también nosotros podemos viajar. Y finalmente, una relación con lo tradicional o un ancla con el pasado que todavía sigue manteniendo China, por ejemplo, a través de otras expresiones como la medicina tradicional china, una medicina tradicional que para todos los efectos, para los efectos cotidianos, sigue muy viva hoy en día, es la primera puerta de atención primaria que tendrá la mayoría de chinos o el ciudadano chino promedio preferirá primero asistir a su farmacia tradicional que no ir a un hospital digamos, más moderno o de corte occidental. Y podremos entrar un poquito también en contacto con esta tradición y con el valor que han tenido muchos de los materiales, de las hierbas, de los alimentos con los que trabajan. Tendremos oportunidad de visitar al menos un museo de medicina tradicional china y seguramente en dos o otros tres puntos de nuestro viaje entrar en contacto con esta tradición y por lo tanto también con la larguísima tradición del té en China, que la podemos asociar tanto a lo gastronómico como a lo medicinal. Tenemos y la otra manera y una última manera en la que creo que China sigue todavía hoy muy vinculada con sus expresiones más tradicionales es a través de la religión. No solamente el confucianismo y el taoísmo siguen muy vivos y muy presentes en la sociedad china, como les he comentado, sino también quizás la única que no ha sido una religión autóctona propia, pero que también ha ido moldeando y labrando durante siglos la idiosincrasia cultural china, que fue el budismo. Recordemos que el budismo no nace en China, nace en India, pero en China desarrollará una de sus más grandes escuelas, la segunda más grande escuela con la que cuenta hoy el budismo en el mundo es el budismo chino. Y podremos visitar muchos de estos templos e incluso figuras impresionantes como el Buda labrado en la roca más grande que existe en el mundo, que es el Gran Buda de Neshan. Entonces, todavía una China que si bien está en pleno siglo XXI, no ha desconectado, ¿no?, de sus raíces allá atrás y de sus costumbres, y el pasado todavía sigue vivo aquí en el futuro. Lo podemos ver también todavía hoy en día cuando vamos a algunos parques y visitamos muchos de los espacios públicos de la ciudad de China, como la gente y la vida en comunidad se sigue desarrollando en torno a actividades como el baile o como la práctica de tai chi. Entonces, bueno, creo que son expresiones bastante interesantes que también nos permiten comprender un poquito mejor la sociedad china. Y finalmente, pues qué decirles, ese último eje que ya no es una paradoja, una China que mira al pasado, que sigue con sus raíces bien hundidas allí en la tradición, pero que al mismo tiempo mira decididamente al futuro, a veces diríamos incluso que descaradamente al futuro, porque está en un lugar privilegiadísimo y hoy en día diríamos que es una de las sociedades, digamos, tecnológicamente más avanzadas del mundo y que mejores o más interesantes propuestas nos están presentando frente a los desafíos del mundo contemporáneo. En ese sentido, nos encontraremos con el diseño espectacular de sus ciudades que tienen una modernidad absolutamente radical, porque viajar a China se siente muchas veces como estar viajando no al siglo XXI, sino al siglo XXII y estar anticipándonos ya a cómo va a ser el futuro
de la humanidad nos espera. Por eso he puesto que China realmente hoy en día es un laboratorio del futuro, un laboratorio donde no solamente el diseño espectacular de sus ciudades modernas nos deja boquiabiertos con unos skylines, bueno, descrestantes como este mítico skyline de la ciudad de Shanghai con el Pudong aquí en primera vista, sino una China que se nos presenta al mundo como a la delantera del desarrollo de toda una serie de tecnologías impresionantes. A nivel de infraestructura, les diré que realmente viajar a China es encontrarse con que se produce un salto cualitativo increíble respecto a Occidente y al resto del mundo. Una infraestructura, por supuesto, un desarrollo de infraestructura que ha sido posible gracias a lo que comentamos en el primer bloque de esta conferencia, a que históricamente está la costumbre de un gobierno central con una burocracia organizada que es efectiva y hace que las cosas realmente funcionen. Entonces, esto lo podemos ver nosotros hoy en día todavía en esa evidente planificación a largo plazo que subyace o que puede verse detrás de todos los grandes proyectos o megaproyectos que inicia la China. Cuando en China hacen un aeropuerto, una estación de tren, un puerto o una autopista, no la hacen pensando en solucionar problemas para hoy o para mañana, lo hacen pensando en solucionar problemas de aquí a los próximos 20 o 30 años. Y eso es lo que supone un salto cualitativo impresionante frente al desarrollo de infraestructuras que podemos ver en otro lado. No en balde se ha convertido China no solamente en un gran ejemplo de desarrollo de infraestructura y de construcción en el mundo, sino que son referentes y ahora ofrecen sus servicios en el resto del mundo. Entonces, no es casual que en muchas ciudades y países occidentales infraestructuras como carreteras, puentes, viaductos, puertos, aeropuertos, etcétera, estén siendo construidos hoy en día por empresas chinas. Entonces, tienen ese componente. No solamente empresas chinas que han apostado decididamente por poner en marcha tecnologías que sean sostenibles, que sean verdes. Uno de los logros que para mí es más impresionante es que solamente en los últimos 30 años China logró construir la red de trenes de velocidad más grande que existe en el mundo. Y no solamente la red más grande, debería decirles también una de las más eficientes que hay en el mundo. Son trenes que salen a la hora, que llegan a la hora, que tienen un mantenimiento impoluto, y viajar en tren, por supuesto, que se ha convertido en uno de los placeres o una de las formas, perdón, más placenteras de conocer China, y por supuesto tenemos que tener parte de esa experiencia. Una China, ya lo sabe la mayoría de ustedes, que está también a la vanguardia en tecnologías como el desarrollo de los automóviles eléctricos. Son las empresas chinas las que se han tomado casi que sorprendido al mundo en la velocidad con la que lo han hecho, la auténtica, se han tomado en sus manos la responsabilidad de asumir el reto de desarrollar una automoción sostenible y no contaminante para el futuro y empezar a cortar esta dependencia con los combustibles fósiles. Les diré que no solamente son las grandes marcas de automóviles eléctricos chinos las que sobresalen en esto, pero los diseños de coches, si durante años o décadas las mecas del diseño de automóviles estuvieron en las casas europeas o de los fabricantes europeos y quizás en segundo lugar de los norteamericanos, les diré que hoy en día decididamente el centro mundial del diseño y de la innovación a nivel de automóviles está definitivamente en China. E ir a China también es descrestarse con todo lo que uno ve respecto al parque automotor. No solamente el parque automotor, desarrollo de tecnologías como 5G, como 6G, como inteligencia artificial y muy especialmente la robótica, que también últimamente en las redes sociales y en las noticias pues nos regala con acontecimientos como que los robots empiezan a ser cada vez más parte de la cotidianidad china y empiezan a ser elementos, digamos, que están presentes en el día a día. Otra de las cosas que sorprende es el uso y la adopción decidida de nuevas energías, perdón, de nuevas tecnologías para ir solucionando problemas diarios. Problemas diarios pueden ser tan sencillos como el manejo del dinero. Nos encontraremos con una China que
prácticamente ha erradicado el uso del dinero en efectivo y ha asumido plenamente que el futuro de los pagos, sobre todo para los consumidores particulares, pues es un futuro digital. Entonces, vemos un uso decidido del teléfono celular o del una cantidad de funciones. Prácticamente sin teléfono celular no se puede funcionar en una ciudad china actual. Empezando porque la mayoría de pagos para las cosas más cotidianas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, las estaremos haciendo con el celular, al mismo tiempo que las entradas para cine, las entradas para espectáculo, las entradas para el metro, etcétera, etcétera. Entonces, una apuesta decidida por la digitalización es algo que también marca esto. Veremos hubs impresionantes, visitaremos la ciudad de Hangzhou, que no solamente es una de las grandes capitales de dinastías históricas, sino que hoy en día ha asumido el papel de ser una de esas ciudades que está a la vanguardia tecnológica en China. Se la conoce como el Silicon Valley, también chino. Les diré que es el hogar de grandes empresas tecnológicas chinas, por ejemplo, Alipay y Alibaba están puestos aquí en China. La tecnología DeepSeek de inteligencia artificial que se anunció este año en clara competencia con los modelos occidentales de inteligencia artificial también nace en Germán. la ciudad de Hangzhou. Entonces, bueno, tecnologías que plenamente ya están en marcha y no solamente eso, sino que están también Germán, incorporadas día a día de los chinos. Sí, ya estamos terminando, cuéntame. una disculpa, Germán, es que creo que se te fue un poco el internet y te Ajá, dejamos de ver. No sé si puedes apagar, tratar de apagar y volver a encender tu cámara. ¿no se me ve a mí o no se ve la presentación? Ni a ti ni a la presentación. Creo que se bajó un poco tu conexión, entonces por eso. Qué raro. Bueno, ¿y aquí ahora se me vuelve a ver o no? Que he dejado de compartir. No, aún no, Germán. Lo que te digo, si quieres, apaga y vuelve a prender tu cámara. A ver. Muchas veces eso sirve. Mm. ¿Qué tal? Ahora apagué y volví a encender. No, Germán, aún no. No sé No. qué será. Pues Porque a mí en ningún momento se me cambió nada del display, pero se me está escuchando, ¿verdad? si te estamos escuchando, sí, o sea, no hemos perdido en ningún momento tu voz, pero Me sí dicen se perdimos tu perdió la imagen. imagen. Sí, la imagen sí. Bueno, Fue nada más, sí, y faltan fue nada solo más dos acá lo diapositivas. último. A ver, déjame ver si apago ahora y vuelvo a encender, a ver si se vuelve a ver. ¿Ahora se ve alguna cosa? No, Germán, no sé qué habrá sido, pero fue hace un minuto cuando estabas ya terminando. General, bueno, no veo que sea aquí de mi display o algo que pueda arreglar yo. Déjame ver si vuelvo a compartir ahora la pantalla con ustedes. Quisiera ver si... Cuéntame por favor si se está viendo o no. Ahora sí se ve la pantalla, pero no vemos tu imagen. Bueno, al menos nos dejará terminar, al menos la presentación. Entonces Sí, cuéntame, confírmame si se me escucha y se ve la imagen. sí, Germán, se escucha y se ve la imagen. Estamos viendo un mapa de Bueno, China. perfecto, ya está. Pues mira, estamos a dos, gracias a todos por su paciencia. Estamos a dos diapositivas de terminar. Mientras me escuchen y se pueda ver la diapositiva, ya está. Les contaba que, bueno, que en el itinerario o en el diseño del itinerario de este viaje cultural, de alguna manera yo también, mi objetivo ha sido el de intentar cubrir estos cuatro grandes ejes o continuidades o paradojas o contradicciones que les he presentado. Entonces, es un breve recordatorio de cuál es el itinerario que vamos a asumir. El día 1 de septiembre es el día que comenzamos nuestro recorrido en la ciudad de Pekín o Beijing también, la capital del norte.
norte, en donde estaremos los primeros días haciendo algunas de las visitas más importantes para desde Pekín y luego iremos en tren de alta velocidad hasta Xi'an. Xi'an será nuestro segundo destino, estaremos unos 3 4 días en Xi'an y luego nos iremos abajo hasta Chengdu. Desde Chengdu nos iremos a Guilin, de Guilin iremos a Zhangjiajie, de Zhangjiajie ya iremos de nuevo hacia el delta del río Yangtze, en donde hay ciudades tan importantes como Suzhou, Hangzhou, y el recorrido finalmente terminará en Shanghai. Entonces, como ven, un recorrido que ha sido pensado para, digamos, cubrir en cierta medida todas estas 4 dimensiones que les he presentado yo en esta conferencia y mucho más. Es un viaje pensado para quienes visitarán por primera y quizás única vez la China y quieren llevarse la imagen más completa, más diversa, más heterogénea posible y más llena de experiencias. Y no solamente eso, porque como les he dicho, visitar China no se trata solamente de hacerle check a una serie de lugares o de visitas obligadas que las guías turísticas insisten que hay que ver. No se trata solamente de estar visitando lugares, se trata de estar comprendiendo lo que nosotros vemos y precisamente creemos que ese es uno de los grandes diferenciadores de nuestro viaje, hacer del viaje una experiencia de aprendizaje y una experiencia de comprensión. Entonces, al mismo tiempo, como se trata de un viaje cultural, he querido poner el acento en que no dejemos de visitar y conocer muchos de estos sitios y lugares que han sido reconocidos como patrimonio universal por parte de la UNESCO. Y les diré que estamos muy orgullosos con Legado de haber logrado juntar en un solo viaje de solo 18 días, pues tantos lugares que son patrimonio mundial de la UNESCO. Entre ellos tendremos, por supuesto, la ciudad prohibida en Beijing, el Palacio de Verano, el Templo del Cielo, la Gran Muralla China, sin la cual, sin cuya visita, o sea, ninguna visita a China estaría completa sin la Gran Muralla, pero también en Xi'an, el mausoleo del emperador Qin, el Buda de Leshan y el monte Emei, como parte del paisaje natural, todos estos paisajes kársticos de la China meridional que mostramos en esta versión más natural y artística, toda la zona de interés panorámico e histórico de Bulinyuan en Zhangjiajie, patrimonio como el Lago del Oeste en la ciudad de Hangzhou, el Gran Canal o los jardines clásicos de Suzhou, entre otros. Entonces, como ven, es un viaje que está cargado de cultura y de todos estos lugares que definitivamente hay que visitar. Me encanta esta última imagen para cerrar nuestra conferencia porque es precisamente el reflejo de ese gran contraste o de esos grandes contrastes que hemos hablado. Sin duda, China es un país de grandes contrastes, incluso podríamos decir de contradicciones o contradicciones que se perciben como tales si uno no conoce realmente cuál es el hilo conductor que subyace a todas ellas. Y ese es precisamente, aparte del valor añadido de lo que queremos ofrecerles con este viaje cultural. Así que bueno, con esto llegamos al final de la presentación. Agradezco muchísimo a todos por su atención, por su paciencia con las pequeñas incidencias técnicas que hemos tenido y dejo de compartir mi pantalla en este momento con ustedes para volver aquí a nuestro tablero inicial de juego. Muchísimas gracias, Germán. Creo que hablo en nombre de todos diciendo que tú, como siempre, haces un trabajo excepcional, eh, pues cautivándonos a todos con China, en especial para esta presentación, pero sobre todo con tu gran oratoria, Germán. Muchísimas gracias. Y las personas han realizado ya algunas preguntas que, si quieres, te las puedo leer para Por que las favor, podamos claro que resolver. sí. ¿Y se está viendo Bu- mi cámara ahora o no? No, Germán, no, ¿Qué? no sé qué Increíble, será. pero yo No sí la sé qué veo. será. En serio, espérame, voy a Espera. hacer algo a ver si de pronto, eh, a ver, si yo te doy mover escenario nuevamente y sincronizar. No, no, aún no, Germán. ¿Qué cosa? Bueno, Pero tú sí te ves, ah, ¿sí? yo me estoy viendo ahora y no sé por qué no se estará compartiendo mi imagen. Pero bueno, si pueden escucharme, supongo que será lo principal. Intentamos, y lo principal es responder a las dudas e inquietudes que tengan ustedes. Perfecto, muchas gracias, Germán, por la disposición y también a ustedes una disculpa por estos problemas técnicos. Bueno, Germán, Janet
Y Siñares nos pregunta, ¿los productos chinos siempre han tenido mala fama de calidad? ¿Es prejuicio o se puede decir que ya no es el caso? Pues yo creo que hay un poquito de cada una, Janet. Por supuesto que puede haber por un lado un prejuicio, ¿verdad? Porque es verdad que China en algún momento se convirtió en el centro de manufacturas de manufacturero del mundo y Sí. lo hizo pues apoyado en una masa de población que es impresionante. Hasta hace poco era el país más poblado del mundo. Ahora ya ha sido desplazado. Es India Mm. el país más poblado del mundo, pero teniendo pues esa enorme base, tenía una capacidad productora increíble y una capacidad productora que significaba que los productos chinos también salían a precios tremendamente competitivos. Entonces, yo creo que el prejuicio se hizo precisamente por eso, porque era un país que estaba en capacidad de producir objetos masivamente a precios a los que otros países no podían llegar. Entonces, parte también de esta mala reputación o mala fama fue la de sugerir que eran productos de mala calidad. No creo que sean ni de mejor ni de peor calidad en los que se fabrican en otros productos, pero la palabra prejuicio aquí sí ha sido importante, ¿no? En saber cómo se ha ido configurando esa actitud. Y yo Pues creo que cada Germán, vez menos, o sea, cada vez China, siendo la fábrica del mundo, está a la altura de los estándares de calidad de los productos que pensemos mm, que son productos, muchos que se producen con marcas occidentales, pero que todo ha sido fabricado en China realmente. Entonces han ido subiendo, digamos, considerablemente la calidad de sus productos. sí es. Germán, y hablando de prejuicios, ¿crees que existe acá en Occidente algún otro prejuicio que quizá en este viaje tú quieras que, pues sí, rompamos o dejemos de estigmatizar? Uy, muchísimos, pero eso nos lo reservaremos para cuando estemos allí en el acto, porque Perfecto. solamente se pueden contrastar cuando comprendemos por Ya, qué los chinos se comportan de la forma en que lo hacen. ya. Entonces, es muy fácil, como siempre, criticar desde afuera, pero más difícil es intentar comprender por qué una cosa es como es. Y la mejor manera de comprenderlo es allí, sobre el Viviendo. terreno. Bueno, entonces ya saben, nos pueden acompañar y Germán nos ayudará a tener una nueva Mm. comprensión completa de China. Mira, tenemos otra pregunta también de Janet y dice, ¿existe el problema de corrupción como en Occidente? Sí, la Interesante. corrupción existe como problema humano. La corrupción existe en todas partes. El tema no es si existe corrupción o no, sino la manera en cómo se gestiona y cómo se Ya, maneja. Entonces, aquí sí, porque la corrupción, desde el punto de vista de las actitudes confucianistas, chinas que priman sobre todo el espectro político, pues realmente es una de las peores lacras en el sistema político. Y uno de los éxitos, por ejemplo, de gobernantes como Xi Jinping ha sido el de declarar abiertamente la guerra a la corrupción. Y una corrupción que en muchos casos en China es penalizada con pena de muerte entre los funcionarios. Entonces, no es que no exista, pero se la persigue y tiene una condena social mucho más grave y mucho más importante que no la que recibe, por ejemplo, la corrupción en los países occidentales o en las a veces mal llamadas democracias occidentales, ¿no? perfecto. Gracias, Germán. Tenemos una pregunta de uno, bueno, de una pareja de nuestros viajeros, Germán, Mario y Susana. Ellos nos van a estar acompañando y nos preguntan, ¿vamos a ver algo de cerámica china? Uy, pero por supuesto que vamos a poder tener muestras de eso. Es una de las tradiciones, digamos, de alfareras más antiguas también que tenemos en el mundo. No solamente en cada una de las ciudades y los mercados vamos a poder ver muestras de cerámica, sino que vamos a estar visitando, para mí, uno de los museos más bonitos, de China, el Museo de Shanghai, en donde tenemos una muestra increíble de bronces y cerámicas de las primeras dinastías chinas. Entonces yo creo Hermoso. que eso va a constituir una delicia también para nuestra pareja de viajeros. Sin duda alguna, Germán. Ah, mira, hay una pregunta que nos hace María Pía Ángel y dice, ¿la ciudad de Chongqing está incluida, Germán?
Chongqing es una ciudad increíble, de estas ciudades futuristas que parecen sacadas de una novela gráfica, ¿verdad? No, no está en el recorrido, teníamos que cortar por algún lado, sigue siendo un recorrido ambicioso de 18 días. Estaremos muy cerca de Chongqing, estaremos en Chengdu, visitaremos Chengdu y me pareció más interesante Chengdu porque unía tanto la faceta de lo moderno con la faceta de lo natural y de lo tradicional, de forma que había que sacrificar algo. Chongqing es una ciudad que yo por supuesto que recomendaría visitar en cualquier visita a China, pero me pareció que en la selección que ya habíamos hecho en nuestro itinerario, Sí. todo lo que se puede ver en Chongqing también lo podíamos ver repartido, digamos, repartido en otras ciudades. Entonces, bueno, esta vez no visitamos Chongqing. En una próxima ocasión será, Germán. Ujú. Bueno, también nos preguntan, bueno, esto creo que lo mencionaste brevemente al final, Germán, y es el tema de los pagos. Bueno, para las personas que son nuestros viajeros que ya están confirmados, pronto les enviaremos una guía con todas las recomendaciones del viaje, pero por ejemplo nos preguntan sobre el tema de los pagos allí. Creo que ya todo está, como dijiste, casi que 100% digital. Creo que bueno, no sé si tú que ya has visitado, Germán, nos puedes hablar un poco como para que tengamos una idea. Como les menciono, les enviaremos una guía con respecto a estos temas, pero Germán, te dejo hablar. No, eso haremos, Julián, les enviaremos una guía, les Sí, contaré paso a paso cuáles son las recomendaciones de algunas aplicaciones que yo creo que todos tendríamos que tener en nuestros teléfonos antes de viajar. Sí, el 70-80% de los pagos actualmente en China se hacen de forma completamente digital. Para eso será recomendable descargar un plan de aplicaciones. De todas formas, no quiere decir que el dinero en efectivo no sirva, sirve para muchas cosas, sobre todo en los contextos cuando no estamos en las grandes ciudades, en ciudades más pequeñas, el dinero en efectivo sigue siendo muy útil. Entonces va a ser una combinación de ambas cosas. Vamos a ir mitad con pago digital y otra mitad con pagos también en efectivo. claro, claro que sí. Bueno, Germán, la mayoría están dándote también las gracias por la presentación. Eh, bueno, acá voy a responder una pregunta de Grace que nos dice si, pues, que tuvo algunos problemas para conectarse, se conectó tarde, que esta charla sí va a estar disponible en diferido. Sí, así es, Grace. La tenemos grabada y será compartida en cuanto terminemos la presentación, o bueno, la charla, perdón. Entonces, pues sí, nosotros les enviaremos un link. Si tienen pues más preguntas, también me pueden contactar a mí. Ya ahorita les voy a dejar una diapositiva en la que me pueden contactar para que pues tengamos una reunión si les interesa ser parte del viaje. Germán, creo que voy a hacerte una, dos preguntas más, si te parece. No quiero Sí, quitarte mucho tiempo. Eh, entonces, la primera es si tú serás el guía, Germán. No sé, creo que las personas quieren saber si tú nos estarás acompañando en el viaje. La respuesta es claro que sí, pero quiero que nos cuentes un poco tú cómo piensas tu papel dentro del viaje. bien, a ver, el nombre de guía concretamente, no porque yo no puedo legalmente asumir esa función, siempre vamos a tener guías locales, solamente las personas locales y acreditadas pueden ejercer la función de guía. Mi papel es el de un acompañante, yo seré el profesor que acompañe al grupo en calidad del experto que ha diseñado también el itinerario. Entonces, si bien hay cosas que yo, por ejemplo, tendré más limitado a hacer, digamos, yo no puedo llegar a la muralla china, pararme enfrente y hacer explicaciones a un grupo, porque no soy chino, no estoy acreditado para hacerlo y no es mi rol. Dicho esto, mi papel será el de que hagamos diferentes charlas también cada día. A mí generalmente me gusta hacer una pequeña charla antes de que salir, cuando comenzamos los días antes de salir del hotel. Además de estas charlas de contextualización iniciales que hemos hecho, nos reuniremos en algún momento también antes de llegar allí. Entonces,
Entonces, en los hoteles, en las comidas, en lugares muy concretos en donde yo pueda ir complementando las explicaciones de nuestro guía y además dando un poquito más de contexto a todo el plano, pues esa será mi función. Soy el acompañante, soy el profesor, estaré complementando las explicaciones de los guías, pero además le estaré dando una narratividad y un sentido a todo lo que nosotros estaremos haciendo día a día. Digamos que ese es más mi papel. Muchas gracias, Germán. Ujú. Bueno, creo que esa es como la última pregunta que puedo hacerte, Germán. Ahora voy a tomar yo un momento la palabra y es para contarles, como Germán nos dijo, que el viaje ya está 100% confirmado, ya tenemos nuestros cupos mínimos llenos, pero de todas maneras también tenemos aún lugares disponibles. Así que si ustedes quieren ser parte de este grupo, recuerden que tenemos aún tiempo. El viaje será para septiembre, pero aún se pueden inscribir y pueden ser parte del viaje, acompañarnos, ser parte de la experiencia. Entonces, acá les dejo un QR donde pueden agendar una llamada conmigo, donde les puedo explicar un poco más acerca del viaje, del itinerario. Podemos revisar cualquier pregunta, tanto pues, de la parte del itinerario o también de la parte de pagos, por ejemplo. Así que, pues sí, si tienen alguna pregunta, pueden agendar una llamada acá en este QR. Si no, el día martes 16 de junio, es decir, el próximo martes, a las 10 a.m. hora de Colombia, vamos a tener una reunión virtual a la cual pueden asistir, en la que pues revisaremos el itinerario, haremos como un barrido general pues de los lugares que vamos a visitar y se pueden inscribir a través del siguiente link que les dejo en la sección de comentarios. Eh, bueno, acá se las dejo. Ahí también tienen el link para poder agendar una llamada conmigo. Entonces, pues quedo atento ante cualquier pregunta que puedan tener. Germán, creo que debo darte las gracias, pedirte disculpas por los problemas técnicos, a ustedes también una disculpa, los solucionaremos para la próxima vez. Germán, a ti mil gracias por la presentación, a ustedes muchísimas gracias por asistir. Con mucho gusto, Julián. Y cambié de cámara ahora, no sé, pero no sé si esto se arregló y si me pueden ver. No, lastimosamente no, Germán, aún no. No, cambié de cámara, fíjate que me conecté otra, bueno, como para que al menos no pudiéramos vernos. Bueno, al menos me pueden escuchar, así que muchísimas gracias por su atención, interés, por su participación y estaremos encantados de hacerles llegar esta información. Ojalá nos puedan acompañar entonces en este viaje maravilloso en septiembre y si no, que esta información les haya servido para el viaje que estén programando a China y les haya dado algunas claves para poder comprender y disfrutar mejor su viaje a ese fantástico país. Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, Germán. Ten un excelente día. A ustedes muchas gracias y les recuerdo, si quieren agendar una llamada, pueden escanear el código QR. Si no, en el chat vuelvo a poner el mensaje y espero que puedan acompañarnos en este viaje. Que tengan un excelente día y muchas gracias por asistir.